Hola, mi nombre es Jon Yarritu y vengo a presentaros el trabajo de investigación realizado en la Universidad del País Vasco por Irache Redondo, Priscila Comino, Nuria Galende y yo, el cual lleva por título La tendencia a la multitarea multimedia entre el alumnado del grado de educación primaria. Huelga decir que el uso de las TICs en las aulas ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Esto ha venido propiciado por el impulso que se les ha dado desde políticas educativas y tendencias pedagógicas actuales. Esto se ha traducido en grandes inversiones de dinero para introducir en las aulas dispositivos digitales como pizarras digitales, Chromebooks, etc. En esta línea, en la literatura científica parece haber un consenso optimista en el sentido de atender mayoritariamente a los beneficios de la introducción de las TICs en contextos de enseñanza-aprendizaje. Entre estos beneficios se ha señalado que el uso de las TICs en el contexto educativo fomenta en el alumnado el compromiso y la motivación, que facilita las interacciones entre los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje o que abre el abanico de oportunidades para el aprendizaje activo. Y sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque cada vez son más los estudios que ponen de manifiesto las repercusiones negativas del uso de la tecnología en las aulas. Por ejemplo, un informe de 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluyó que, si bien el uso moderado de la tecnología digital está relacionado con una mejora en las puntuaciones PISA, los estudiantes que utilizan el ordenador con mucha frecuencia en la escuela obtienen puntuaciones mucho peores en la mayoría de los resultados de aprendizaje, y este efecto se mantiene incluso tras controlar las variables sociodemográficas más relevantes. De cara a explicar este potencial efecto negativo de las TICs, se ha especulado con que la tecnología digital podría facilitar la distracción en el aula. Asimismo, un uso prolongado podría entorpecer la capacidad de concentrarse y esforzarse de manera sostenida en el tiempo. Sea como fuere, parece que el estudiantado no utiliza los dispositivos digitales con el propósito para el cual fueron introducidos en el aula. Entre otras cosas, se ha identificado que los usan para entretenerse, comunicarse entre sí, jugar online, entrar en sus redes sociales, hacer compras online y en menor medida para participar en juegos de azar u obtener información sexual. A menudo, estas actividades se hacen de manera simultánea. Es lo que conocemos como multitarea multimedia. Se han diferenciado dos tipos de multitarea multimedia en función de si se da en torno a tareas relevantes o irrelevantes desde el punto de vista educativo. Por un lado, decimos que la multitarea se da dentro de la tarea académica, es decir, on task, si todas las tareas simultáneas van en línea con el objetivo de esta tarea académica. Por ejemplo, cuando una persona toma apuntes en su ordenador al mismo tiempo que observa el vídeo de una conferencia sobre un tema de la materia. Por el otro, decimos que la multitarea se da fuera de la tarea académica, off task, si alguna de las tareas no va en línea con el objetivo de la misma. Un ejemplo sería la persona que contesta los WhatsApps de sus amigos mientras escucha una explicación teórica del profesorado. En todo caso, cada vez son más los estudios que hablan de multitarea multimedia en el sentido de distracción. Y pese a todo, no existe en la literatura un análisis pormenorizado de su incidencia en el ámbito de educación superior. Esta ausencia ha motivado la presente investigación. Nuestra intención es analizar el uso de los medios digitales y la tendencia a la multitarea multimedia del alumnado universitario del grado de educación primaria dentro del contexto educativo. El primer objetivo es identificar las herramientas multimedia que el alumnado utiliza en el contexto educativo, mientras que el segundo es analizar la relación entre el contexto educativo, es decir, si ocurre en clase o durante el tiempo de estudio en clase, y la frecuencia de uso de las herramientas multimedia. Veamos el método. Para lograr estos objetivos, hemos utilizado metodología cuantitativa para medir la tendencia a la multitarea en el estudiantado de grado de educación primaria. La muestra se compone de 102 estudiantes de entre 18 y 24 años de edad, de los cuales el 62,7% son mujeres.
utilizamos un cuestionario online, mediante el cual medimos el grado en el que utilizaban 12 herramientas multimedia mientras estaban en clase escuchando al profesorado o mientras estaban en casa estudiando o haciendo trabajos. Veamos los resultados. Aquí vemos las frecuencias de uso de las herramientas leer en prensa digital, ver la televisión, ver vídeos y escuchar música. Como puede observarse, leer prensa digital no es muy popular entre el estudiantado, ya que la mayoría señala no hacerlo nunca, tanto en clase como en casa cuando están estudiando. En lo que respecta a ver la televisión, sorprende que si bien el 85% nunca lo hace en clase, el 53% lo hace a veces, a menudo o muy a menudo cuando está estudiando. Por otro lado, ver vídeos sí es una práctica habitual, sobre todo en casa, donde el 49% afirma hacerlo con bastante frecuencia, a menudo o muy a menudo, frente al 19% que lo hace en clase. Por último, tenemos que escuchar música es muy poco frecuente en clase, el 73% afirma no hacerlo nunca, mientras que es bastante frecuente en casa, solo el 16% indica no hacerlo nunca. En esta otra diapositiva vemos las frecuencias de uso de las herramientas escuchar audios, jugar a videojuegos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Como podemos observar, la mayoría, un 66%, afirma no escuchar nunca audios en clase, mientras que en casa un 73% lo hace a veces o más a menudo. Ocurre lo contrario con los videojuegos, mientras que el 51% juega videojuegos a veces o más frecuentemente en clase, el 76% indica que no juega nunca mientras estudia. Por su parte, las llamadas telefónicas se realizan muy pocas veces en clase, el 79% afirma que nunca lo hace, mientras que en casa estudiando, el 52% las realiza a veces o más frecuentemente. Mención especial merecen los mensajes de texto tipo WhatsApp, ya que su frecuencia es alarmantemente alta en ambos contextos. El 96% afirma enviar mensajes de texto en clase a veces o más a menudo, mientras que el estudiantado lo hace el 99% de las veces cuando está estudiando. En esta diapositiva vemos las 4 últimas herramientas digitales sobre las cuales hemos cuestionado a los participantes. De nuevo, es alarmante el uso que realizan de las redes sociales. En clase, tan solo el 10% afirma no entrar en ellas nunca, mientras que estudiando en casa, este porcentaje se reduce al 5%. Por su parte, enviar email se hace con algo más de frecuencia en clase que estudiando, mientras que surfear por la web sigue un patrón similar a esta última herramienta. Por último, vemos las frecuencias de otras herramientas donde se engloba la frecuencia de uso de cualquier otra no mencionada hasta ahora. Aquí vemos los resultados del análisis de rangos, donde se ve que existen diferencias significativas en lo que respecta a la frecuencia de uso en la mayoría de las herramientas, siendo generalmente más utilizadas en casa que en clase. Cabe destacar que 2 de las herramientas sobre las cuales no encontramos diferencias en función del contexto son las que se realizan con mayor frecuencia: enviar mensajes de texto tipo WhatsApp y entrar en las redes sociales. Veamos nuestras conclusiones. A modo de conclusión, quisiéramos subrayar las siguientes cuestiones. En primer lugar, que algunas de las herramientas digitales muestran una frecuencia de uso alarmante. Especial mención merecen enviar mensajes de texto, WhatsApps, y entrar en redes sociales. En segundo lugar, que precisamente las más utilizadas son las que de manera más clara se observa la ausencia de un propósito educativo. En tercer lugar, que la tendencia a la multitarea parece ser mayor en casa que en el aula. Parece que bajo la protección de la intimidad de sus casas el alumnado cae más frecuentemente en la multitarea, mientras que el control externo del profesorado ayuda a no caer en la tentación. Por último, cabe destacar que 2 de las herramientas que no difieren en su frecuencia de uso en función del contexto son las que con mayor frecuencia se realizan: mensajes de texto tipo WhatsApp y redes sociales. Esto sugiere que estas herramientas tienen tanto poder de atracción que ni siquiera la presencia del profesorado impide que incurran en su uso. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.